El enemigo odia ver el plan original de Dios siendo exitoso. Cuando el diablo ve una familia unida, una familia que ama al Señor, una familia que disfruta de la herencia de Dios, él detesta ver eso. Por eso es que hoy la familia está siendo tan atacada. Papá y mamá, ¿dónde estamos cuando nuestros hijos están siendo tentados en nuestras mismas casas? Papá y mamá, ¿dónde estamos cuando sabemos que nuestros hijos están luchando por cosas, pero no tenemos el coraje para hablar de esas cosas y decidimos hacer lo que Adán hizo? Mirar. Y quiero empezar diciendo algo que yo creo que suena muy simple, pero a la vez es bueno recordarnos, y es lo siguiente: la familia es una idea de Dios. Voy a repetir otra vez. La familia es una idea de Dios. La familia se originó en el corazón de Dios. Pero, hay un gran pero, que haya, por el simple hecho de que la familia sea una idea de Dios, quiere decir también que eso explica por qué constantemente la familia está bajo ataque. Quiero que entendamos hoy algo. Toda idea de Dios siempre va a estar bajo ataque. Específicamente cuando es una idea que Dios lo ha diseñado desde el principio, que es la familia. Si nos ponemos a pensar, yo creo que una de las entidades más afectadas, atacadas y distorsionadas de este tiempo es ¿cuál? Familia. Solo tómate un minuto y ve todo lo que está sucediendo en nuestros países, las leyes que se están aprobando, las cosas que se están luchando. Todo tiene que ver con el plan original de la familia. Por eso hoy más que nunca estas conferencias son tan importantes, porque nos vuelven a recordar la esencia de la familia. Amén. Y tenemos que juntos unirnos fuerzas y volver a pelear por lo que Dios pelea. Ahora, ¿por qué el enemigo siempre está en contra de toda idea de Dios? Porque él detesta ver a Dios feliz. El enemigo detesta ver que Dios se goza en su creación. Y fíjese, hay un ejemplo que me llamó mucho la atención y lo estaba leyendo en la Biblia y podemos encontrar en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Es una historia interesante, Job. Job es un libro interesante porque como que parece que sale de un cuento de historia, de tan interesante que suena, pero dice así: un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás también vino entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esposas, ¿cuántos tienen esposos así? Digan amén. Ni una amén. Está grave. Y dice el versículo 9: Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Y el versículo 11 dice lo siguiente: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Yo cuando leo esa historia puedo ver el odio que hay en el corazón del enemigo, no contra Job, contra Dios. Porque a veces pensamos que el enemigo lo único que quería era destrozar a Job. No, el enemigo estaba usando a Job para traer tristeza y vencer a Dios. Acá la competencia era entre Dios y el enemigo. Y el enemigo lo usó a este hombre recto, intachable, que se llamaba Job. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el enemigo odia ver el plan original de Dios siendo exitoso.
Cuando el diablo ve una familia unida, una familia que ama al Señor, una familia que disfruta de la herencia de Dios, él detesta ver eso. Por eso es que hoy la familia está siendo tan atacada. Desde el inicio en la historia de Job podemos ver que el plan original del enemigo es distorsionar el plan de Dios. Eso es lo que él quiere, distorsionar lo que Dios ha establecido. Ahora, recién dijimos que las familias son una idea de Dios, ¿sí o no? Si nosotros somos una idea de Dios, esto quiere decir que Dios también nos ha mandado a hacer ciertas cosas que nos ayudan a mantenernos en nuestra esencia como familia. Y en el principio de la Biblia, en el segundo capítulo de la Biblia, ya podemos ver la orden que Dios dio al hombre, o sea, a la familia. Y le dijo lo siguiente: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cómo dice? No comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dos cosas Dios le dijo al hombre desde el inicio. Le dijo: vas a tener que cultivar y cuidar. Y este mandato yo creo que no está solamente relacionado a la agronomía. Este es el mandato que como familia tenemos. Fuimos llamados a cultivar la familia y a cuidar nuestros hogares. Esto es lo que Dios nos mandó desde el principio. Esto va más allá que plantar semilla y cosechar tomates. No, este es el mandato que Dios nos da hoy a todos los que estamos aquí. Nos mandó a cultivar y a cuidar. Pero ¿a quién le dio esta orden? Le dio al hombre, ¿no? Luego, más adelante, vemos que Dios le agrega al hombre una ayuda idónea. Menos mal. Dios se dio cuenta y dijo: este trabajo no va a poder hacer los hombres. Y nos dio a las mujeres. Gracias a Dios por las mujeres, ¿sí o no, hombres? Sí, no, escuché a una mujer decir amén. No, los hombres, amén. Amén. Eso. ¿Se imagina un mundo sin mujeres? Eso estaría feo. Ahora, cuando vemos este mandato, es interesante que la orden de no comer el fruto prohibido no vino a Eva, vino al hombre. Si vas a leer en Génesis 1, 2, 3, 4, los primeros capítulos, la única vez que vemos que Dios directamente dice no comerás, bajó la orden a través del hombre de la casa. Y por mucho tiempo siempre se escucha o se suele decir que fue Eva la que comió del fruto prohibido. Y decimos: ay, ¿por qué Eva tuvo que comer? ¿Por qué Eva tuvo que ser tentada y ceder a la tentación? Pero hay algo muy interesante. Yo no sé si usted nunca notó, pero cuando estamos leyendo la historia de cuando el hombre y la mujer cayeron en el pecado y comieron del fruto prohibido, siempre tendemos a acreditarle que Eva fue tentada, ¿sí o no? Que Eva luchó con el enemigo y Eva no pudo y luego fue y se lo dio al esposo. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Cuando leemos la Biblia dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable para los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, escuchen esto, tomó de su fruto, comió y, atención, también dio a su marido que estaba con ella. Adán estaba ahí. Y mi pregunta cuando vi esto, dije: ¿qué estaba haciendo Adán mientras su esposa estaba siendo tentada por una serpiente que habla? ¿No te parece raro? Como que uno dice: ¿qué onda? ¿Cómo que? Pero dice: Eva tomó, comió y dio a su marido que estaba con ella. Y la pregunta que se me viene hoy a mí es la siguiente, y esta es la pregunta que Dios me hizo para mi familia y es la que la quiero hacer a ustedes para su familia. Y es: papá y mamá, ¿dónde estamos cuando nuestros hijos están siendo tentados en nuestras mismas casas? Papá y mamá, ¿dónde estamos cuando sabemos que nuestros hijos están luchando por cosas, pero no tenemos el coraje para hablar de esas cosas y decidimos hacer lo que Adán hizo? Mirar. Papá, mamá, ¿dónde estamos? O en este caso, esposos, hombres,
¿Dónde estamos cuando nuestra mujer está gritando por ayuda y nosotros estamos ahí? O de este lado, mujeres, ¿dónde estamos cuando tú ves que tu esposo está necesitando tu ayuda y no hacemos nada? ¿Te das cuenta que fue mucho más grave que comer el fruto? El pecado, yo creo que no fue solamente comer el fruto, fue la indiferencia a la orden de la palabra de Dios que le había dado al hombre. Porque Adán sabía muy bien que ese fruto no se debía comer, pero en vez de detenerla a su esposa, se quedó mirando. Por eso, cuando vemos que Dios habló a la mujer y al hombre después de comer, a la mujer, ¿qué le dijo? Le dijo: en gran manera multiplicaré el dolor de tu parto, con dolor darás a luz tus hijos, y con todo tu deseo será por tu marido, y él tendrá dominio de ti. Eso fue lo único que Dios le dijo a la mujer. Pero al hombre, miren lo que le dijo. El Señor le dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol el cual te ordené, diciendo: no comerás de él. No dijo: has comido del fruto que yo les dije que no coman. No, dijo: has comido el fruto que te ordené. Porque la orden vino por medio del hombre. Y haciendo una pausa, un paréntesis, hombres, nosotros tenemos una gran responsabilidad en nuestras familias. Papás, nosotros tenemos el peso y la orden de cumplir la palabra de Dios en nuestras casas. Luego le dice: maldita será la tierra por tu causa, y con tu trabajo comerás de ella, y todos los días de tu vida será así. Ahora, él le dice a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Y yo me pregunto, y a todos los que estamos aquí, ¿qué voces estamos escuchando? ¿Y qué voces estamos permitiendo entrar en nuestra casa? Papás, mamás, ¿qué estamos escuchando que nos están influenciando y están trayendo cosas que no están escritas en la palabra de Dios? ¿A quién estamos escuchando? ¿Será que estamos escuchando más a nuestros compañeros de trabajo que a lo que Dios nos está diciendo en su palabra? ¿Será que estamos escuchando más las letras de las canciones y lo que la cultura quiere ponerte a través de las canciones en vez de estar escuchando la palabra de Dios? Y quiero decirte algo: si nosotros nos llenamos de otras voces en vez de la voz de Dios, no vamos a ser fiel a la palabra del Señor. La causa por la cual el hombre y la mujer comieron del fruto prohibido no fue solamente porque les tentó, sino porque les llamó la atención, porque no estaban cerca del otro fruto, que era el fruto de la vida. Si el hombre y la mujer se estaban ocupando en el árbol correcto, no había lugar para estar en el árbol incorrecto. ¿Me están siguiendo? Si yo ocupo mi vida de llenarme de la palabra de Dios y de lo que Él tiene para mi familia, no va a haber lugar para escuchar voces que no debería escuchar. Todo se trata de qué me estoy llenando. Específicamente, vivimos en una generación donde hay tantas voces. Y este es el momento donde debemos volver a la voz más importante. Amén. En medio de una generación donde hay tantas opiniones, es donde debemos volver a la opinión más importante. En medio de una generación donde hay tanta confusión, debemos volver a aquel que es el único que tiene la verdad, y se llama Jesús. Fuera de Él no hay otro, y debemos volver a Él. Ahora, yo creo que y este es el punto más importante de todo el mensaje. Si tienes que irte con algo, quiero que te vayas con esto. Que es lo siguiente: papá, mamá, lo más importante que tú y yo podemos hacer en nuestros hogares es mantenernos fiel a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo creo en conferencias, por eso estamos haciendo esto. Yo creo en libros, yo creo en videos de YouTube, y yo creo en todo esto. Pero familia, ninguna conferencia, ningún video, ninguna opinión, ningún doctor, nadie puede hacer lo que la palabra de Dios puede hacer en tu familia. ¿Me estás entendiendo? Nada. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural para transformar nuestros hogares. Fíjense que cuando nuestra familia y nuestras casas están vacías de la palabra de Dios, abrimos una puerta así grande para llenarla de las mentiras del enemigo. Entonces, capaz mi pregunta no es qué voz estás escuchando, sino cuánta palabra hay en tu hogar hoy.
¿Cuánta palabra hay en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa? Lo más importante que debemos hacer es poner y honrar la palabra de Dios por sobre toda opinión de vuelta. Antes de continuar con el programa, quiero animarle a que se suscriba al canal de Enfoque a la Familia. Cada semana estamos publicando mínimo 2 videos y si usted está suscrito será de los primeros en que puedan verlo. Le animo a que se suscriba al canal de Enfoque a la Familia. Continuemos. Miren, actualmente en China ya se están empezando a circular Biblias donde se han distorsionado el texto original. No sé si usted sabía esto. En China ya las personas están empezando a leer una Biblia que no es Biblia y con historias completamente locas. Por ejemplo, en la historia donde Jesús se encontró con la mujer que fue encontrada en adulterio, en la Biblia esta que se está editando y se está circulando, cuenta que Jesús dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos tiraron, nadie la tiró, y cuando se fueron todos, Jesús la apedreó a muerte a la mujer. Esa es la versión de esta Biblia. ¿Qué me está diciendo esto? Hasta la propia palabra de Dios se está empezando a distorsionar. Y si tú y yo no nos anclamos a la palabra de Dios, nuestras generaciones van a ver las consecuencias. Por eso hoy más que nunca es volver a la palabra. Proverbios 3:1 dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos. Y yo no estoy hablando de tener una Biblia abierta en tu sala o de dormir con la Biblia abajo de tu almohada o qué sé yo, recitar la Biblia como un loro. No, yo estoy hablando de que nosotros vivamos, amemos y cuidemos la palabra de Dios en nuestros hogares. Tus hijos no te tienen que escuchar leyendo la Biblia. Tus hijos tienen que escucharte viviendo y viendo que tú vives lo que lees. Tus hijos no van a amar la palabra porque tú te sientas a leerla. Tus hijos van a amarla cuando ves que tú la amas y tú la vives, y ellos van a copiar. Porque la mejor manera de pasar el amor a un hijo no es enseñándole, sino demostrándole tu amor por eso. Nosotros sabemos, como países latinoamericanos, amamos el fútbol. En Argentina, en Paraguay, casi el 90% de las veces el hijo es del club de lo que el padre es. ¿Por qué? No porque el padre un día le sentó a los 5 años y le dijo: que escúchame bien, vos vas a ser de Boca y ahí te quedas. No, porque el hijo veía la pasión del papá todos los domingos, gritando en la televisión, yendo al estadio, viviendo la pasión. Entonces, si a veces nos preguntamos: ¿por qué será que mi hijo no se interesan por Dios y la iglesia y la Biblia? La pregunta que tienes que hacerte: ¿será que están viendo pasión en ti o religión? ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Será que nos ven enganchados con el Señor o como que un domingo más, llegamos tarde a la iglesia, no nos mantenemos? ¿Me están siguiendo? Las últimas palabras de David a Salomón me encantan porque las podemos encontrar en Primera de Reyes 2:2. Y él le dijo lo siguiente: las últimas palabras de David a su hijo, le dijo: yo voy por el camino de todos en la tierra. O sea, en otras palabras, yo estoy a punto de partir. Sé pues fuerte y sé hombre. Y ahora en el versículo 3 dice: guarda los mandamientos de tu Señor. Primero, andando en sus caminos. Tercero, guardando sus estatutos. Cuarto, guardando sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. O sea, la última ordenanza del rey David a Salomón fue que, ¿cuál fue? Guarda la palabra de Dios. Y creo que esa, en medio de este tiempo donde vivimos, debe ser nuestras últimas ordenanzas y nuestras últimas palabras a nuestros hijos. Hijos, volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra. Cuando Dios dio el mandamiento más importante a Israel, ¿cuál conocen? El mandamiento más importante que encontramos en Deuteronomio capítulo 6. Dios le dijo: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Pero mira lo que dijo así a continuación:
Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué loco, ¿no? O sea, Dios le dijo, donde vean lugar, metan la palabra. Donde hay lugar en su familia, llenen de la Biblia. Y ese es el simple mensaje que hoy quiero darte. Y saben que es tan simple que muchos hemos tropezado con esta piedra. Suena tan simple y suena tan sencillo que muchos hemos dejado de hacerlo. Quiero leerle una estadística. Solamente el 10% de los cristianos en Estados Unidos reportaron leer la Biblia todos los días. O sea, del 100% de los cristianos, solamente el 10% reportó leer la palabra todos los días. Y esto viene ya hace muchos años. Y esto ha ocasionado lo que te voy a decir ahora, la próxima estadística. Solo el 4% de la generación Z tiene una cosmovisión bíblica. ¿Escucha esto? Solo el 4% de la generación Z, esos son nuestros hijos, generación Z, tiene una cosmovisión bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Que ven el mundo a través del lente de la palabra. Solo el 4%. 50% de los supuestamente cristianos en Estados Unidos dicen leer la Biblia aproximadamente de 3 a 4 veces al año. Y 25 millones de americanos reportaron dejar de leer la Biblia después de COVID. 25 millones. Entonces mi pregunta para ti hoy es, ¿qué tanta palabra hay en tu hogar? ¿Crees que entras en una de estas estadísticas aquí? ¿Qué tanta Biblia hay en nuestros hogares, familia? Es tan simple. Pero vuelvo a repetirlo, va mucho más allá de leer la Biblia y recitarla como un loro. Va de que nuestros hijos vean nuestro amor por la palabra. Porque si hay un lugar donde hay vida, es en la palabra de Dios. Y si nos ocupamos como familias priorizando la voz del Señor, no vamos a tener tiempo para escuchar la voz del mundo y lo que la cultura quiere influenciar en nuestras casas. Acuérdense esa famosa frase que dice: lo que una generación tolera, la próxima lo aprueba. Si yo en mi casa estoy tolerando ciertas culturas que el mundo quiere meter, tus hijos la van a aprobar. Y tus nietos puedes que ya vivan en ella. Entonces debemos volver a esto. No solo de tenerla puesta en una parte de la casa, sino de amar la palabra y conocer la palabra. Conocerla de memoria. Saber qué está escrito ahí. Y quiero terminar con esto antes de irnos, con una pequeña historia. ¿A cuánto le gustan las historias? A mí me gustan las historias. Quiero terminar con una historia. Hace muchos años atrás, en la Biblia, encontramos una historia en la cual el rey David se dio cuenta que el arca de pacto no estaba con Israel. Y David un día se despertó y dijo: ¿dónde está la presencia de Dios que ya no está con nosotros? Que no nos pase eso. Que no nos pase que después de años de ser cristianos, un día nos despertemos y digamos: ¿dónde está Cristo? Esto le pasó al rey David. Y dice que en ese momento llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa lo guiaba el carro. Dice que David y todo Israel se regocijaban y bailaban con todas sus fuerzas, con cánticos, liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Pero atiendan, yo creo que muchos conocen esta historia. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca. O sea, se iban en el carro nuevo, el tabernáculo, se iba ahí, el arca de pacto, y de repente los bueyes casi tumban el arca y Usa, me imagino, con un corazón genuino,
capaz iba a hacer lo que todos íbamos a hacer. ¿Qué hizo? Que no se caiga. Y en ese momento se encendió la ira del Señor y Usa murió en ese lugar. Y una historia bien fuerte porque pueden venirnos miles de preguntas. Yo cuando lo leía por primera vez me preguntaba, pero Señor, ¿acaso tú no podés ver que Usa solo quería evitar que se caiga? Señor, tú no conoces el corazón. Pero cuando me puse a investigar y a estudiar la historia, había un error mucho más grave aquí. No era solamente tocar el arca. El error sucedió mucho antes de que Usa haya tocado. Y no sé si tú nunca lo viste, pero te quiero contar qué fue lo que pasó. Y lo que sucedió fue que la palabra de Dios no se transmitió tal cual como estaba escrita. ¿Qué pasó? No se conocía la palabra de Dios como debía conocerse. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en Éxodo capítulo 25 estaba estrictamente escrito que el arca debía ser cargada sobre los hombros de los levitas, no sobre ningún carro y sobre ningún animal. ¿Me están siguiendo? O sea que estaba escrito ya mucho tiempo antes que el arca no debería ser llevada sobre nada si no fuera los hombros de los levitas. O sea que ellos estaban transportando el arca ya desobedeciendo lo que Dios había dicho previamente. Incluso ellos copiaron una tradición pagana, porque los paganos hacían esos carros y los filisteos llevaban a sus dioses sobre esos carros. ¿Qué hicieron? Copiaron una cultura del mundo y la aplicaron en sus casas. Y las consecuencias fueron fatales. Esto pasa cuando yo no conozco la palabra y yo copio la cultura del mundo en mi familia, aún siendo cristiano, aún amando a Dios, aún con una genuina intención de querer llevar el arca, pero no fui fiel a lo que estaba escrito. Entonces te estás dando cuenta lo importante que es volver a la palabra. Volver a amarla, volver a conocerla. Familia, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tanto tus hijos te ven a ti, a tu esposa o a tu esposo leyendo la palabra, amando la palabra, enseñando la palabra? ¿Qué tanto se sientan como familia a compartir una historia de la Biblia? ¿O cuándo fue la última vez que te sentaste con tu familia y dijiste, vamos a ver qué dice la Biblia? Y abrieron y juntos leyeron. ¿Cuándo fue la última vez? Que no nos pase lo que le pasó a Eva, que Adán estaba ahí mirando el piso, mirando los pájaros, y Eva estaba a punto de comer el fruto que Dios le había dicho que no. Así que quiero dejarles hoy con esto. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie? Quiero hacer una invitación antes de terminar. Yo les dije que es un mensaje muy simple, pero un mensaje que debe mover nuestras bases. Familia, yo hoy quiero volver a repetir por las dudas. Te estoy diciendo mucho más de lean la Biblia. No es solamente leerla, es amarla, es vivirla, es cuidarla. Y quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y si te diste cuenta que en tu casa han construido carros en vez de llevar sobre el hombro, y te diste cuenta que en tu familia han copiado culturas, ideologías y formatos que el mundo quiere introducir, ahí donde estás, decirle, Señor, perdóname. Decirle, Señor, perdóname por no valorar tu palabra por sobre toda opinión. Decirle, Señor, yo quiero que mi casa y yo amemos la palabra de Dios. Decirle, Señor, yo te pido perdón si es que de alguna manera he olvidado tu palabra, aún amándote, aún yendo a la iglesia, aún llamándome cristiano. Perdóname si he olvidado los dichos de tu boca. Decirle, Señor, hoy quiero hacer y tomar una decisión, volver a la palabra de Dios.